Buenos días. La paz del Señor. Querida alma contemplativa, querido hermano, querida hermana. Estamos hoy en el Día de María, sábado 21 de enero. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 21. Bueno, hoy vamos a ver cómo a Jesús le llaman loco. Y nos vamos a hacer una pregunta. Te tienes que hacer una pregunta. ¿Es para ti muy importante que las personas te comprendan? ¿Es para ti muy importante que las personas que tienen la mentalidad del mundo comprendan lo que haces? Esta es una pregunta importante porque todos estamos en contacto con personas que tienen la mentalidad del mundo. Y esas personas que tienen la mentalidad del mundo presentan una opinión sobre ti. La dicen. Te la dicen a ti, se la dicen a los demás, la van diciendo por ahí. Entonces, claro, tú te tienes que plantear si para ti es importante lo que dicen de ti o no. Si tienes que hacer caso o no tienes que darle ninguna importancia. Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Entonces, aquí nos presenta el Evangelio a la familia de Jesús. Evidentemente no es María. También sabemos que no todos los familiares de Jesús eran de esta opinión. Fuera de sí hay que entenderlo como loco, es la traducción correcta. Entonces, María y un grupo de familiares de Jesús creían en él. Pero había otra parte considerable de la familia de Jesús que pensaban que se había vuelto loco. Bien, Jesús, querida alma contemplativa, reacciona a estos familiares que piensan que se ha vuelto loco, no haciéndoles caso.
Jesús nos demuestra que no le importa lo que piensen los que dicen de él que se ha vuelto loco. Jesús demuestra que no le importa lo que piensen los que piensan como piensa el mundo. Plantéate qué tienes que hacer, porque te advierto que muchos fallan en su fidelidad a la voluntad de Dios por importarles demasiado lo que piense el mundo. Les importa tanto lo que piense el mundo que cambian de manera de actuar para que el mundo no piense mal de ellos. ¿Y la Iglesia? Querida alma contemplativa, ¿qué piensa el mundo de la Iglesia? ¿Y cómo se comporta la Iglesia con respecto a lo que el mundo piense de ella? Pues mira, te lo voy a decir. Al mundo no le gusta la Iglesia. Y es normal. ¿Cómo le va a gustar al mundo la Iglesia? Si al mundo no le gusta la verdad de Jesucristo, al mundo Jesús no le gusta. El mundo puede quedarse con una visión falsa de Jesús y lo hace continuamente. El mundo se crea una visión falsa de Jesús, se queda con lo que le gusta de Jesús, incluso muchas veces deformándolo, y deja totalmente de lado lo que no le gusta de Jesús. Y entonces el mundo dice, Jesús sí nos gusta. Bueno, a veces dice eso, otras veces directamente dice no quiero tener nada que ver con Jesús. Hoy en día ya, como la negación de Jesús es más fuerte, muchas veces el mundo dice directamente no quiero tener nada que ver con Jesús. Pero muchas veces la táctica que utiliza es la de decir, sí, yo quiero a Jesús, pero no a la Iglesia. Y se quedan con un Jesús falso. Pero claro, es que la Iglesia, si es fiel a Jesucristo, habla claro. Porque es misión de la Iglesia hablar claro. Entonces el mundo no soporta a la Iglesia. Porque el mundo dice verdades que son transmisión de las verdades que dice Jesucristo, que el mundo no quiere oír. Entonces el mundo no soporta a la Iglesia. Bien. Pero hay personas dentro de la Iglesia que piensan que es muy importante que el mundo no se entienda, que el mundo nos admita. Y estas personas, que son muchas dentro de la Iglesia,
es una corriente muy fuerte dentro de la Iglesia de hoy en día, que el mundo nos admita, tratan de influir en los distintos lugares en los que está la Iglesia para que la Iglesia se adapte al mundo. Y os voy a poner un ejemplo. Hoy en día muchos dicen que la clave correcta de interpretación del Concilio Vaticano II es el ayornamento, así lo llaman, el ayornamento, que es una palabra italiana que significa ponerse al día, que significa adaptarse a los tiempos. Entonces muchos dicen que la clave de interpretación del Concilio Vaticano II es adaptarse a los tiempos. Es decir, que lo más importante que tiene que hacer la Iglesia, dijo el Concilio Vaticano II, dicen ellos porque es falso, ellos dicen que el Concilio Vaticano II dijo que lo más importante que tenía que hacer la Iglesia es adaptarse a los tiempos. Se inventan un falso Concilio Vaticano II. En ningún lugar ha dicho el Concilio Vaticano II que lo principal que tiene que hacer la Iglesia es adaptarse a los tiempos. Hoy estoy intentando formar tu cabeza, querida alma contemplativa. Entonces, no te creas que la clave de interpretación del Concilio Vaticano II es adaptarse a los tiempos. Y te voy a poner un ejemplo, que lo tenemos en el documento Gaudium et Spes, número 21. Hablando sobre el ateísmo, dice así el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes: la Iglesia, fielmente consagrada tanto a Dios como a los hombres, no puede dejar de reprobar con dolor, pero con toda firmeza, como hasta ahora lo ha reprobado, aquellas doctrinas y acciones perniciosas que son contrarias a la razón y a la común experiencia humana y rebajan al hombre de su grandeza innata. El título del número es Actitud de la Iglesia hacia el ateísmo. Entonces, ¿cuál es la actitud de la Iglesia hacia el ateísmo? Lo reprueba con dolor y con toda firmeza, como hasta ahora lo ha reprobado. Entonces, ¿tú crees que el Concilio Vaticano II lo que quería era que el mundo hablase bien de él? ¿Tú crees que el Concilio Vaticano II creía que la clave era adaptarse a los tiempos? Si para el Concilio Vaticano II la clave hubiese sido adaptarse a los tiempos, entonces habría dicho: la Iglesia comprende a los ateos y los acoge en su seno, los llama a que vengan a ella, porque la Iglesia es radicalmente inclusiva, como dicen algunos hoy en día.
radicalmente inclusiva. O sea, se trata de que venga la gente, sean como sean, piensen lo que piensen, pero que estén dentro, que estén con nosotros. No, hombre, no. La Iglesia es acogedora, pero no todo vale dentro de la Iglesia. No todos pueden estar en ella. Y el Concilio Vaticano II lo dice con toda claridad. El ateísmo es reprobable. Claro. Otra cosa es que dialoguemos con los ateos, pero decimos con toda claridad la verdad. La clave correcta de interpretación del Concilio Vaticano II es la continuidad con toda la tradición de la Iglesia. Esa es la clave correcta de interpretación del Concilio Vaticano II. La continuidad con la fe de la Iglesia. El Concilio Vaticano II no ha cambiado la Iglesia. Ha buscado una reforma basada en la fidelidad más profunda a la tradición y a Jesucristo, no en apartarse de la tradición. No os estoy diciendo esto porque me haya dado hoy por hablar de esto. Os estoy diciendo esto para que seáis conscientes de que hay personas dentro de la Iglesia que quieren cambiar la Iglesia poniendo como clave de ese cambio la adaptación al mundo. Igual que los familiares de Jesús querían que se adaptase al mundo. Por eso Benedicto XVI ha dicho lo que ha dicho en su testamento espiritual. No perdáis la fe. No la cambiéis, no la deforméis. Querida alma contemplativa, que el Señor te bendiga, que María te bendiga.